Bienvenidos a todos a esta la sexta lección. Gracias por estar aquí esta noche, por su participación en la clase. Ah, También bienvenidos a los que están asistiendo por las grabaciones. Gracias por estar aquí. Muy bien, otros están entrando todavía. Muchas gracias por su presencia esta noche. Dania, Ariel, otros que están entrando, Mario, Wilson y Silvia, excelente. Nair, muy bien. Entonces, buenas noches. Sí, entonces vamos a empezar con la lección 6 de la Iglesia Cristiana. Pues esta noche estudiaremos Hechos 15, la historia del Concilio de Jerusalén. Y pues en este concilio es donde Pablo, Bernabé, Pedro, Jacobo recordaron a los hermanos que la gracia de Dios es para todos, incluso a los gentiles. En este concilio, el Espíritu Santo llevó a los cristianos a entender que la salvación es por la fe en Cristo. Y por lo tanto, los cristianos nuevos, no judíos, no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Y qué noticia maravillosa. Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo y este mensaje es para todos. Recordamos las palabras de Gálatas 3, 26 a 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revistado de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y heredores según la promesa. Muy bien, pues, esta es la introducción a nuestra lección esta noche, la lección 6. Entonces empezamos con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos. Y no solo a los judíos, porque yo no soy judío. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que me ayudes a anunciar tu mensaje cada día. Amén. Muy bien. La lección 6 es, pues, el tema de la lección 6 es un mensaje a los judíos. Estamos enfocados en la historia de Hechos 15, a 12 a 39. Y los objetivos de esta noche, de esta lección, vamos a identificar la estrategia de Pablo y compartir estrategias que podemos usar nosotros para compartir la palabra. Y pues este objeto es una pregunta en el proyecto final. Um, la pregunta en el proyecto final es, ¿cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? Entonces, esta es la pregunta que vamos a contestar esta noche y después vamos a usar el método de las 4C con la historia de esta noche, de esta lección. También al fin de la clase vamos a hablar un poco del concilio y las sugerencias del concilio y la carta también. Um, entonces, esto es todo de los objetivos. Ahora empezamos con captar. Nuestro captar esta noche es un poco diferente. Vamos a pasar más tiempo con el captar, no solo 5 minutos. Voy a compartir un poco de la estrategia de Pablo
y después vamos a hablar en grupos pequeños sobre las estrategias que funcionarían donde vivimos. Entonces, sí, ustedes van a hablar en grupos pequeños sobre este tema, pero antes voy a compartir algunas cosas de Pablo y su estrategia. Entonces, bienvenidos a todos. Hay otros que están entrando, entonces muchas gracias por estar aquí esta noche. Bienvenidos. En sus viajes misioneros, Pablo estableció una rutina para compartir la palabra. Iría a ciudades centrales e iría a la sinagoga, donde algunos judíos aceptarían el evangelio. Usualmente sería expulsado por la mayoría y después iría a la población de los gentiles de la ciudad, los cuales no conocían el Antiguo Testamento. Podemos ver este ejemplo en Hechos 9, Hechos 13, Hechos 14, Hechos 19 también. Es este ejemplo, es esta estrategia de Pablo. Imaginamos que Pablo usaba esta estrategia porque pues era más fácil a visitar a las ciudades centrales. Había mucha gente y la palabra podría difundir rápidamente. En las sinagogas, personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras. Entonces, con esta base, Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras. También Pablo era fariseo, entonces conocía bien a las sinagogas. Entonces, esto es un poco de la estrategia de Pablo. Ahora, antes de ir a nuestros grupos pequeños para hablar del tema de unas estrategias en nuestros lugares, en nuestras ciudades, cosas así. Me gustaría si hay un comentario de esta estrategia de Pablo. ¿Hay alguien que le gustaría comentar sobre su estrategia? Narcisa, adelante. Pastor, buenas noches a todos. Sí, le quería comentar lo que le comenté al profesor anterior y que me tiene muy feliz. Yo empecé por mi familia, que no es tan fácil, porque vienen con otras ideas, pero anoche hice una reunión del proyecto, por supuesto, solamente seguí las directrices de las 4C y lógico está todo lo que revisó el profesor. Y lo hice precioso, lo hice por Zoom, pero ellos estaban contentísimos. Solamente hice exactamente lo planeado y ellos quedaron contentos. Entonces yo decidí que la estrategia sería por mi casa, porque ya mis hijos son jóvenes, mis nietos son universitarios y ellos conocen a Dios de una manera diferente. Entonces es más fácil hablarle a ellos, a tal extremo que me dijeron que hasta que yo llegue, que por favor todos los martes se quieren reunir para escuchar nuevamente otra enseñanza. Así que yo se lo dejo esto como un testimonio porque es hermoso. Esto era, pastor. Gracias, Narcisa. Sí, eso es un buen ejemplo, pues, de lo que ustedes pueden hablar en los grupos pequeños también. Gracias por compartir, Narcisa. Entonces, Vicente, un comentario más de las estrategias de Pablo. Bien, pastor, Dios le bendiga. Buenas noches a todos los hermanos. Sí, veo que Pablo siempre veía la oportunidad y siempre donde él llegaba a las sinagogas, ¿ya? Y hablaba, no había otro tema sino hablar de Jesucristo resucitado, ¿ya? Él sin miedo, sin temor alguno, no importaba lo que le fuera a suceder, él siempre era abierto a hablar de nuestro Señor y Salvador. Ya, eso es lo que yo veo, un comentario de Pablo que siempre hablaba con denuedo en la sinagoga, siempre buscaba donde llegaba ese lugar.
Bien, bien. Amén. Gracias, Vicente. Entonces, solo un comentario más antes de ir a los grupos pequeños, donde ustedes van a hablar mucho más en sus grupos pequeños. Entonces, Zoraida, en este momento, si Zoraida puede compartir algo con nosotros y después vamos a los grupos pequeños. Zoraida. Creo que Zoraida salió. Sí, está entrando de nuevo. Bien. Ok. Un momento. Creo que ella está aquí otra vez. Entonces, no, no está aquí. Adelante, Mario. El último comentario. Buenas noches, bendiciones. Eh, sí, creo que por ahí, viendo la estrategia de Pablo, eh, siempre es bueno llegar a una ciudad y investigar primero la problemática de esa ciudad y las creencias. Entonces por ahí uno puede direccionar el mensaje directo, digamos, a raíz de lo que está en la mente de ello y en lo que se puede hacer también a favor de la comunidad. Eso. Gracias, Mario. Muy bien. Ok. Entonces, con la próxima pregunta, ustedes van a ir a sus grupos pequeños y hablar de este tema. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted, en las comunidades, alrededores, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? Entonces, esto es la idea, hablar de estrategias en sus comunidades, en sus alrededores, para compartir la palabra. ¿Ok? Entonces hay 6 grupos pequeños, hay como 4 o 5 personas en cada grupo. Entonces ustedes pueden entrar. También voy a entrar a algún grupo para continuar con la grabación. Entonces, solo para escuchar con la grabación, para los que están asistiendo por las grabaciones, pueden escuchar también. Entonces, los grupos están abiertos y ustedes pueden entrar y hablar de este tema de estrategias para compartir la palabra en sus comunidades. Todavía hay otras personas que están en este grupo. Ustedes pueden entrar a sus grupos pequeños para hablar del tema de unas estrategias en sus comunidades. Si no está funcionando, podemos hablar en esta sala principal también. Entonces, Dania, ¿puede entrar a su grupo o no? Norbe, Oscar, Pedro, ¿es posible entrar a sus grupos o no? Profe, yo no me aparece nada para entrar. No sé qué está pasando allí. Vamos a ver, voy a cambiar la sala. Vamos a ver. Ahora sí, Ahora sí, ok, ahora sí. muy bien.
Entonces voy a hacer lo mismo con Oscar. ¿Puede verlo, Oscar, en la pantalla? Y Tania también. Al grupo 4. Tania, ¿puede ver? Sí, el grupo pequeño o Norbe también. Norbe, el grupo 6. Ok, voy a ir a otro grupo entonces para la grabación. Y tenemos algunos minutos todavía. Entonces, entramos. El sufrimiento que estamos pasando es solamente por un tiempo nada más. Pues lo que hacemos es compartir las experiencias, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que está haciendo Dios en mi vida. Y a través de eso vamos creando y también esa confianza con las personas que quieren conocer de Dios, quieren saber cómo hacer para que ellos también sientan lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? El trabajar con niños súper importante, de veras muy importante, porque ellos también son la simiente y son el nexo para llegar a la familia. Quizá Ever nos quiera decir algo también. Sí, buenas noches, hermano. Yo soy de acá de Venezuela. Nosotros aplicamos diferentes estrategias como predicar en las plazas, evangelizar casa por casa, pero últimamente hemos estado utilizando la metodología de discipular a la familia. Tomamos una familia que nos quiera abrir las puertas de su casa y de allí lo hacemos como un anfitrión y ellos invitan a otros vecinos y de ahí comenzamos a compartir la palabra del Señor y de allí vamos luego de tener unas 2 semanas, 3 semanas, lo invitamos a la iglesia y comenzamos a compartir ya desde allí. Hacemos ese tipo de trabajo, el discipulado familiar. Gracias, Heber. Qué hermoso también el compartir, el invitar, ¿no es cierto?, a las personas, a las familias para que se unan, se junten y poder hablar de Dios. Tal vez Gaby nos quiera comentar también algo. María Luisa ya nos comentó del Perú también, que se trabaja a través de los niños para llegar a los padres, ¿no? Algo más que nos quieran compartir, qué estrategias implementamos, porque hay muchas. Dios, el Espíritu Santo es el que se manifiesta también, es el que lo hace, no nosotros, ¿no? Es el que le pone palabra y pone también las condiciones adecuadas para poder llegar hacia las personas que también están necesitando de Dios, necesitando de tener paz, tranquilidad, de buscar eso que en el mundo material lo queremos encontrar y no lo hallamos. Es nada más en Dios y a través de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz es que tenemos esa salvación, esa tranquilidad y tenemos eso para llegar a las personas, ¿no? Hacer saber quién es Jesús en nuestra vida, qué hizo Jesús por Amén. nosotros, qué pasó. Ajá. Norbe, Carlos, Abdón, los otros están en sus grupos pequeños y ellos van a regresar en algunos minutos y sí, entonces vamos a continuar con nuestra lección. Estamos hablando de las estrategias, pues la estrategia de Pablo al llegar a
pues al compartir la palabra, al llegar a una ciudad, Pablo fue a las sinagogas para compartir primero con los judíos, los que ya creyeron en Dios, ya conocieron la Biblia, el Antiguo Testamento, y sí, empezó allí con estas personas. Voy a compartir mi pantalla y después invitar a los demás en regresar a este grupo principal. Perfecto. Ok, todos están regresando. Sí, en este momento todos están regresando a este grupo principal. Entonces, ustedes ya han hablado en sus grupos pequeños. Vamos a compartir un poquito en este grupo antes de continuar con la próxima parte de la lección. Entonces, hay algunos voluntarios, tal vez 2 o 3 personas que pueden compartir una estrategia que funcionaría donde usted vive. Adelante, Wilson. Sí, buenas noches, hermanos. Nos tocó con hermanos de Venezuela, de Ecuador y Perú. Bueno, ¿qué estrategias implementan o estamos implementando nuestros hermanos? Una es, por ejemplo, trabajar a través de los niños, sí, a través de ellos enseñarles la palabra y a través de ellos también llegar a los padres, decían los hermanos, ¿no? Otra estrategia también es dar testimonio de lo que el Señor, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese testimonio también compartirlo, ¿no? Con las personas que también, como todos, necesitamos de Dios, poder compartir y a través de eso hacer saber quién es Jesús en nuestra vida, qué es lo que hizo Jesús en nosotros, ¿no? Otro hermano nos decía también que igual, pese a la situación económica que viven, a través de los desayunos que se da a los niños también se llega de igual manera a los padres, ¿no? Otros decían igual que salen a plazas, a lugares a compartir la palabra, puerta a puerta, también de casa en casa. Todo son estrategias. Yo decía, es del Espíritu Santo el que pone las condiciones y el que pone las condiciones, sí, para poder llegar a las personas que como yo, como todos necesitamos. La obra es del Espíritu Santo y hay que estar dispuestos para eso, nada más porque Él es el que pone las palabras y nos guía. Eso quería compartir en nuestro grupo. Muy bien, gracias, Wilson. Sí, compartir con los niños, ellos pueden compartir la palabra en sus familias. Muy bien. Gracias por sus aportaciones. Excelente. Zoraida, adelante. Buenas noches y disculpe, pero es la comunicación. Como trabajo con el teléfono, es más difícil, porque cualquier cosita se sale de la sala. Bueno, por ahora yo estoy, cada 15 días la congregación está evangelizando en las plazas, en evangelización de calle. Por mi parte, yo tengo aquí en mi casa una célula de crecimiento con mi familia y algunas personas, amistades, pues. No es tan grandota, pero sí, más o menos
10 personas, que tengo a veces 10, a veces menos, pero ahí voy, es una célula de crecimiento. Bueno, hay tantas estrategias para llevar la palabra de Dios que imagínense usted, este, lo que pasa es que la gente es muy apática a veces para oír la palabra de Dios. Y bueno, y hay que luchar con eso porque no todo el mundo está aceptable a escuchar a uno. Uno hace evangelización de calle en las plazas, en la avenida, y bueno, algunos son muy aceptables a la palabra y otros, tú sabes, así más o menos, no es que rechacen del todo, pero sí, este, no tienen esa buena intención de oír la palabra de Dios. Pero de todas maneras estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Evangelizando y llevando la célula de crecimiento aquí, yo por lo menos la estoy haciendo y es importante, pues estamos sumando y es importante que poco a poco vaya creciendo la célula, que el mensaje que le llevamos a las personas en la evangelización de calle llegue al corazón y bueno, y ese fruto, esa semilla que uno va sembrando, dé el fruto esperado, pues que es convertirse a Cristo. Es mi aporte. Gracias, Zoraida. De Muy bien. nada. Gracias por estos comentarios. Sí, entonces, dos más. Entonces tenemos Héctor. Adelante, Héctor, y después Vicente. Oh, ok, hermanos. Bueno, hay una estrategia, pues, que pensaría yo que es puntualmente lo que estamos recibiendo como enseñanza, que es algo que que puede consolidar, puede llegar pensando inicialmente que es la voluntad de Dios, donde llevemos ese mensaje que da cada capítulo o cada versículo, que sea concentrado en lo que dice, en lo que se expresa. Por eso este aprendizaje que recibimos de Academia Cristo es tan importante y lo llevamos a enfocarlo para que sea buscando esa orientación que realmente nos da el Espíritu Santo, donde podamos captar, podamos contar esa historia, la podamos considerar. Entonces, todos estos son unos puntos bastante importantes y entendiendo y partiendo desde un principio que no es llegar, bueno, está bien que nosotros tengamos unos testimonios porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, pero enseñar esos testimonios de acuerdo a lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, para poder aprender de una manera práctica, sencilla, eficaz, lo que realmente nos dice la palabra, porque, bueno, no quiero cuestionar a nadie, ni que me malinterpreten, ni que me entiendan, pero en ocasiones hay personas que llevan la palabra a a lo que le ocurrió, pero llevándolo desde un punto de vista que todo no nos puede pasar lo mismo, pero si hay un mensaje de Jesucristo que sí es para todo el mundo, para todos, y no para algo personal. Yo no sé si yo quiero ser muy, que no me malentiendan, pero importante que es lo que nos está enseñando ahorita Academia Cristo por intermedio de los pastores, de los profesores, de ese que cogemos un versículo, un capítulo y hablamos y nuestro Señor Dios nos habla por medio de esa palabra y realmente en el momento que uno la lleva, la entrega, vamos descargando y esas personas van descargando porque realmente escuchar la palabra, descansamos. Yo pienso por ahí para no llegar y extenderme tanto. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias por sus aportaciones. Excelente. Entonces, el último comentario de Vicente. Damos la palabra a Vicente. Sí, pastor, muy buena es la explicación del hermano, porque a veces nosotros tenemos que dar un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿ya? Al menos en el sector, en nuestros familiares y en el sector y en los amigos, ¿ya? Y porque a veces nosotros cogemos el testimonio, como dice el hermano,
para hablar de nosotros y no de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Ya. Y me gusta Pablo porque él siempre daba testimonio. Aquí veo en el libro de los Hechos, en algunos lugares, y él daba su testimonio de cómo fue convertido, cómo la presencia de Dios se le presentó, ¿ya? Lo que le pasó. Sí. Y para llegar en el sector más que todo, que nos conocen nuestro atrás tiempo, ¿ya? No es fácil, le digo, simplemente yo me pongo en las manos del Señor, oro, Señor, Espíritu Santo, tú anda delante de mí, aquí está tu siervo, voy a hacer tu obra. Eso, y para mí me ha dado resultado, le digo. No, yo no he hecho nada, soy nada más utilizado y el Señor es que siempre me ha puesto las personas para ganarla para Cristo. Gloria sea a Dios. Gracias, Vicente. Sí, entonces obviamente hay muchas estrategias que podríamos usar en nuestras comunidades. Sí, y pues, pero lo más importante es el mensaje, ¿cierto? Sí, estamos hablando de nuestro Jesús crucificado, resucitado, Amén. y la salvación que tenemos por la fe. Entonces, esto es el mismo mensaje de los apóstoles, de la iglesia en esta época, de Pablo, de todos. Entonces, sí, es importante pensar en una estrategia para compartir la palabra, pero es aún más importante el mensaje que estamos llevando a los demás. Entonces, excelente. Gracias por sus aportaciones. Vamos a continuar con la historia esta noche, entonces. Ahora tenemos el estudio de las 4C, usando el método de las 4C. Excelente. Entonces, vamos a empezar con una introducción a la historia. Entonces, mientras una iglesia grande de cristianos judíos crecía en Jerusalén, otra iglesia grande que incluía a muchos cristianos gentiles crecía en Antioquía, de Siria. Algunos de los cristianos judíos creían que los conversos gentiles tenían que ser circuncidados y vivir bajo las leyes ceremoniales y dietéticas del Antiguo Testamento para llegar a ser considerados cristianos genuinos. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia ahí. Entonces pueden ver Antioquía en la mapa y al sur de Antioquía es Jerusalén. Entonces es Antioquía, después Damasco y bajo es Jerusalén. Está Jerusalén. Entonces esto es donde estamos. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, se reunieron todos para estudiar el asunto de circuncisión para los que no son judíos. Después de mucho discutir, Pablo habló y dijo: Dios que conoce los corazones mostró que los aceptaba a los gentiles, pues le dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Entonces, desde ahí viene la historia de hoy. Ahora empezamos con la historia. Hechos 15, 12 a 39. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros
que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, el hermano de Jesús y presidente del concilio, dijo: Hermanos, óiganme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la escritura. Después de esto, volveré a reconstruir la caída choza de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejen sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos, y con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. No hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si eviten estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Así que ellos, después de despedirse, se dirigieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, le entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Y como Judas y Silas también eran profetas, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Al cabo de algún tiempo, los hermanos los despidieron con saludos de paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y, junto con otros muchos, siguieron enseñando y anunciando el mensaje de la buena noticia del Señor. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan,
al que también llamaban Marcos. Pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas y, encomendado por los hermanos al amor del Señor, salió de allí y pasó por Siria y Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias. Entonces, esta es la historia esta noche. Ahora continuamos con las preguntas de considerar. Vamos a contestar estas preguntas rápidamente para ir a la ley y evangelio en las preguntas de consolidar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? María Luisa, ¿le gustaría comentar? Los personajes de esta historia son Pablo, Bernabé, Jacobo, Simón, David, Judas, que tenía por sobrenombre Bersabes, Silas, Juan y Marcos. Y Moisés también está en la historia. Bien. Muy bien. Entonces, estos son los personajes de la historia. Continuando con los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Pedro Rodríguez. Gracias, hermano. Buenas noches. Los objetos, hermano, son la carta escrita por el Concilio de Jerusalén, que fue dirigida a la iglesia de Antioquía. Ese es el objeto que pude observar allí. Sí, Gracias. principalmente sí, esta carta. La carta escrita por el Concilio de Jerusalén. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos en esta historia? Zoraida. Zoraida López. Bueno, aquí hablan de que La Zoraida. ocurrió el concilio fue en Jerusalén y también ocurrió en Antioquía, en Cilicia y en Siria. Muy bien, gracias, gracias Zoraida. Sí, entonces el concilio en Jerusalén, los creyentes en Antioquía y pues después Pablo y Bernabé fueron a otras ciudades también, pero principalmente estos dos. Y otra vez en la mapa pueden ver Antioquía y al sur es Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Entonces, adelante, Zoraida Barbera. Bueno, vamos a hablar en el viaje que hizo Pablo y Santiago y Bernabé, perdón, a Antioquía. Él iba a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a toda esa gente. Había mucha gente judía que había creído, pero tú sabes, y gentiles también que estaban muy enfocados en la ley, en la ley de Moisés. Y entonces el papel de Pablo y Bernabé era lograr la conversión de esa gente a Jesucristo, pues por eso le llevaba el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ok, gracias, Zoraida. Ok, entonces estamos, pues cuando ocurrió la historia, estamos entre dos viajes misioneros de Pablo. Es después de su primer viaje, antes de su segundo viaje misionero. Y si queremos un año específico, es más o menos el año 49 después de Cristo. Pero está bien decir después de su primer viaje, antes de su segundo viaje. Sí.
¿Y cuál es el problema? ¿Alguien tiene un problema en esta historia que puede compartir con nosotros? Silvia, adelante. Aquí veo, el problema es que querían que los gentiles se circuncidaran. Y el otro problema es cuando Pablo y Bernabé discuten con respecto a Juan Marcos, para llevarle con uno de ellos. Perfecto, sí, gracias Silvia. Sí, hay tensión porque algunos están predicando falsa doctrina, que los gentiles tienen que ser circuncidados y también tenemos otro problema de Pablo y Bernabé. No están de acuerdo en llevar a Juan Marcos. Excelente. Entonces, la solución, pues, tenemos Pedro, Pablo, Bernabé dan testimonio de la fe de los gentiles. Y Jacobo propone un acuerdo entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, enviando una carta a los creyentes ahí en Antioquía. Y con el otro problema, Pablo y Bernabé se separan para ir a otras ciudades diferentes para compartir la palabra. Pero sí, Dios estaba usando esto también, este desacuerdo, porque Pablo ahora con Silas y Bernabé con Juan Marcos, ahora ellos pueden compartir la palabra en lugares diferentes. Entonces, Amén. Sí, Dios puede usar todo para su gloria. Ok, continuando con las preguntas de consolidar. Entonces, con 4 preguntas, resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. La primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Cuando personas no judíos, llamadas gentiles, llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Entonces, eso es el punto principal de la historia. Ahora, continuamos con el pecado, con la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Veo el micrófono abierto de Juan Bautista. Juan, ¿le gustaría comentar? Sí, no? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bueno. No, profe, yo aquí mirando, digo que también un problema ahí podía ser el desacuerdo que había, ¿no? Por ejemplo, aquí empezando, el capítulo 15 nos empieza a hablar, en el versículo 2 dice, cómo Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, yo veo aquí mucha sabiduría de parte de ellos, ¿no? Porque hoy en día nos tiramos entre nosotros mismos, ¿sí? Y en vez de buscar una solución, lo que hacemos es empeorar las cosas. Ellos vieron que habían unos desacuerdos, que habían unos desaciertos y se reunieron, ¿sí? Y resolvieron. Y eso es muy importante en la vida de un cristiano, ¿no? Actuar con sabiduría. Ese era mi aporte que quería hacer, profe. Gracias, muy bien. Juan Bautista, excelente. Adelante, entonces. Abdón, no hemos oído de usted todavía esta noche. Entonces, adelante. Gracias, profesor. Sigo. Buenas noches a todos. Ando todavía resfriado. El pecado que vemos es que
Muchas veces las congregaciones hacen sus normas, sus reglas, como queriendo la salvación fuera a través de esas normas, ¿no? En este caso, queriendo regresar, por ejemplo, a una ley de la circuncisión y queriendo imponer, ¿no? En la lectura. Entonces, el pecado sería que si la salvación fuera por hacer algo, ¿no? Y no entendemos la gracia de Dios que es un regalo y no exige, pues, hacer algo, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Abdón. Sí, es un poco antes de los versículos de esta historia, pero en versículo 5 habla de la ley de Moisés, ¿sí? Pero algunos de la secta de fariseos que habían creído se levantaron diciendo se debe circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces el pecado es, no es necesario hacer esto, entonces están poniendo sobre ellos cosas que no dice la Biblia ahora o no dice a Jesús ahora en el Nuevo Testamento. Sí, sí, antes en el Antiguo Testamento, pero ahora no. Entonces, vemos esto también ahí. Excelente. Vamos a continuar. Veo algunas manos todavía levantadas, pero vamos a continuar con el amor de Dios. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Entonces, Zoraida Barbera, ¿le gustaría comentar sobre el amor de Dios en algunos versículos aquí en esta historia? Zoraida Barbera, sí. Bueno, en números de verdad que yo como estoy trabajando con el teléfono, no tengo, bueno, el amor de Dios, imagínate, se manifiesta en esos versículos porque no había discriminación. Todo el que creía en Jesucristo, podía gozar de la salvación, ¿verdad? Y no, él, por gracia inmerecida, nosotros somos salvos. Ese es un amor infinito que Dios es un regalo, pues, un regalo de Jesucristo para nosotros, que al morir Él por el perdón de nuestros pecados, entonces por la gracia de Él, nosotros fuimos salvados. Gracias, Zoraida. El amor de Dios. Muy bien. Ahora, Zoraida López, adelante. Ah, bueno, el amor que Él nos dio a nosotros, los gentiles, por su gracia. Eso es lo que yo veo, el amor de Dios que Él nos dio a nosotros, los gentiles, la buena nueva de salvación y que estamos salvos por su gracia. Excelente. Gracias, Zoraida. Vicente, adelante. Sí, pastor, grande e infinito es el amor de Dios, que no hace excepción de personas. Y bueno, en el verso 8 dice que Dios, que conoce los corazones, dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. ¿Ya? Por eso digo que Dios no hace excepción de persona. También veo el amor de Dios en el 11. Antes creemos por la gracia del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, seremos salvos igual que dice, de igual modo que ellos. También en el 28 también veo que se derrama el amor de Dios, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En esos versículos yo veo el amor de Dios. Perfecto, excelente, Vicente. Gracias por compartir estos versículos. Sí, tenemos por seguro que los gentiles también son incluidos en el plan de salvación, por supuesto.
Y la iglesia cristiana predicó y mostró la gracia de Dios en esta situación con los creyentes en Antioquía. Amén, amén. Muy bien, gracias por estas aportaciones, versículos 8, 11, 28. Muy bien. Eber, un comentario más de esta pregunta. Sí, pastor, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el hermano anterior y realmente el amor de Dios lo veo en ese versículo 28, a donde le pareció bien al Espíritu Santo y a los hermanos de que no se le pusieran carga a los creyentes que estaban naciendo siendo gentiles. Allí veo el amor de Dios. Gracias, pastor. Perfecto. Gracias, Ebert. Muy bien. Ahora la última pregunta y después voy a compartir algunas cosas de este concilio de Jerusalén para terminar la lección. Pero antes, me gustaría 2 comentarios sobre esta pregunta. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Hay alguien que le gustaría comentar sobre esta pregunta? Muy bien, veo la mano de Zoraida López. Adelante. Zoraida López está en mudo el micrófono. Y después de Zoraida es Dania. Ajá. Bueno, que cada día me ayude a preservar en su palabra e ir a los pueblos a predicar como lo hicieron nuestros santos apóstoles. Eso es lo que yo le pido a Dios, que me haga perseverar en la palabra para yo salir, como dijo él, ir a los pueblos a predicar. Eso quiero, mi pastor. Perfecto, gracias. Y otro comentario de Dania. Adelante, Dania. Hola, buenas noches. Bueno, yo le pido al Señor que me ayude a permanecer en su palabra, a escudriñar las escrituras, a meditar en ellas de día y de noche, como dice su palabra, para así conocer la verdad que es Jesucristo, ya que todas las escrituras hablan de él y no ser engañada. Amén. Eso. Gracias, Dania. Excelente. Sí, entonces yo tengo algunos otros comentarios para ustedes también. Tal vez podríamos pensar en, pues, a proclamar el mensaje de pura gracia, la salvación solamente por la fe en Jesucristo. También a no poner cargas extras para la gente. No inventamos reglas que no son bíblicas para la gente. Y con el conflicto, pues, en esta historia, a resolver conflictos en amor y usando la palabra de Dios. Estos son otros ejemplos. Excelente. Muchas gracias por sus aportaciones, su participación esta noche. Vamos a terminar esta noche con algunas cositas del Concilio de Jerusalén. Voy a compartir alguna información más sobre este concilio y las decisiones y la carta que enviaron a los creyentes en Antioquía. Entonces, una carta anunciando la decisión de la iglesia fue enviada a los creyentes en Antioquía. Los cristianos gentiles no debían ser cargados en el requisito de ser circuncidados, ni con las leyes ceremoniales y dietéticas del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí se les pidió evitar la inmoralidad sexual y 2 costumbres que ofenderían a los cristianos judíos. Primero, hablando de la inmoralidad sexual, pues fue prohibida en la ley moral, la cual todavía aplica a los creyentes del Nuevo Testamento también. Esto es un mandamiento de Dios, el 6º mandamiento. También estaba relacionada con la idolatría, con la prostitución del templo.
Entonces hay una conexión también con la idolatría. Entonces, por eso, sí, obviamente es prohibido. Comiendo la comida sacrificada a los ídolos. Comiendo esta comida no era un pecado. Comida es comida, no más. Un ídolo ni siquiera existe. Sin embargo, era un problema para muchos cristianos judíos y quizás para nuevos conversos gentiles también. Algunos cristianos débiles se perturbaron por la manera en que había sido utilizada antes de ser comida. O sea, hay que tomar en cuenta el contexto de la situación y la percepción. Todo se puede, pero no todo es edificante para los demás. Entonces, por eso está en la carta que los gentiles deben evitar esta comida también, por el contexto y la situación ahí en Antioquía. Y el último, comer carne con sangre, pues tampoco era, pues no era pecado comer carne con sangre. La Biblia no prohíbe comer carne en el periodo del Nuevo Testamento. Jesús ya había declarado todas las comidas limpias y permitidas. Los cristianos judíos fueron enseñados en el Antiguo Testamento a asociar la sangre con la vida y con el precio requerido por el pecado. No comían carne a no ser que se le hubiese quitado la sangre, y comer carne con sangre todavía los molestaba. Entonces, por amor a sus hermanos, quienes iban a sentir ofendidos, acordaron en no comer carne con sangre. Entonces, otra vez es por el contexto de la situación. El texto en griego en esta parte habla de las cosas de una naturaleza necesaria. No dice literalmente requisitos, como dice en español en nuestras Biblias. Dice, pues, significa cosas de una naturaleza necesaria. Entonces, la segunda y tercera costumbre eran necesarias para ayudar a cristianos sensibles que encontraban ofensivas esas costumbres. O sea, los últimos dos puntos eran decisiones necesarias en su contexto, no prohibiciones para cristianos de todos los tiempos. Entonces, esto es lo que comparto con ustedes sobre este concilio de Jerusalén. Sí, la inmoralidad sexual obviamente es pecado y ellos deben evitar esta inmoralidad. Pero las otras cosas no son pecados, es más por el contexto y la situación que los gentiles deben evitar estas cosas para ayudar a los judíos. Entonces, esto es todo para esta noche. Muchísimas gracias por su participación esta noche. Casi estamos al fin del curso. Solo tenemos una semana más. Entonces, la tarea para la próxima clase es ver el video para la lección 7 y leer Hechos 16, 11 a 40 en sus Biblias. También hojear Hechos 17 a 22, estos capítulos también. Sí, también voy a compartir el otro, pues la próxima pregunta del proyecto final, a la pregunta de esta lección. Voy a compartir esta pregunta con ustedes sobre las estrategias de Pablo en sus viajes misioneros. Otra cosa para compartir con ustedes. Voy a compartir el proyecto final con ustedes esta noche. No voy a compartir mucha información, solo el proyecto final. Si ustedes quieren empezar en rellenar
este proyecto contestando las preguntas. ¿Está bien? No es necesario. Voy a compartir más en la lección 7 y lección 8. Y después de la lección 8, ustedes van a tener 2 semanas para terminar este proyecto. Pero algunos quieren empezar porque ya están, ya están contestando las preguntas y preparando las preguntas. Entonces, voy a compartir el proyecto, pero no es necesario empezarlo en este momento. Voy a compartir más información el lunes y miércoles de la semana que viene. Pastor, una pregunta. ¿Sí? ¿Mi esposo y yo hacemos por separado o lo hacemos juntos? ¿Ya le hemos hecho anteriormente un solo proyecto o lo hago yo, cada cual hace el suyo? Sí, gracias. Buena pregunta, Silvia. Me gustaría 2 proyectos, si es posible. Ya, está bien. Gracias. Gracias, pastor. Muy bien. Ok, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación esta noche. Dios le bendiga, pastor, y a todos mis hermanos. Gracias a los hermanos de Argentina y Colombia que compartieron conmigo. Se despide su hermano Vicente. Profesor, muchas Chao, gracias. profe. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. Dios le bendiga. bendiciones. 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 Chao. Hasta luego. Chao, profe. Feliz noche. Bye. Chao, Zoraida. Chao, feliz noche. No, espera. Ya se desconectó.